¿por qué al final, siendo una persona relativamente que no eres delincuente habitual, llegas a la cárcel? Yo, a hacerle el puente a una moto. Encontramos una moto, pues hacerle el puente para poderla vender al día siguiente. Pues, ¿qué pasa? Yo me asusté, también iba bebido, no supe reaccionar y la reacción fue, pues, correr. Sí, si corres ya estás diciendo que eres culpable. Imagínate, mi primera detención, desubicado, no sabía, encima un poco mamado, claro, digo, hostia. Me sonrió del momento, desubicado, colocado y en la comisaría, y la primera vez. Yo, mi primera experiencia en el calabozo, no se lo deseo a nadie. Estuve 2 días sin comer nada y preocupado, porque decía, a ver qué va a pasar. Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. Y mi abogada de oficio me dijo, oye, a ver tú. Y yo le dije, mira, es mi amigo de toda la vida. Y si él me está diciendo de que me tengo que declarar culpable para salir, yo me tengo que... Es una norma en los juzgados. Si uno no tiene antecedentes al ser primario, tienes perdón de sala. Si entre jueces y fiscales hablan antes del juicio y dice el abogado, oye, si se declara culpable, le quitamos los 6 meses de tal o tal, y supongo que te pasaría una cosa así, pero dímelo. Esos 15 días que la moto apareció. Vale. Claro, se la devolvieron intacta al chico la moto. Eso agravó de que todo fuera más fluido. ¿Qué pasa? El chico no me pedía responsabilidad civil cuando me podía haber pedido... Y te voy a hacer una pregunta y me la respondes si quieres, ¿vale? Es anónimo y tal. Yo con todos los que he tratado siempre pues, hemos sabido entrar en la cárcel porque sabíamos. La cárcel es dura. ¿Cómo reaccionaste cuando estuve? Los 15 días, porque decimos 15 días, pero son 2 semanas que quien sepa lo que es la cárcel, para una persona que no está habituada a estar en la cárcel, Claro. ¿te pasó algo fuera de lo normal? Bueno, yo... No quiero saber si te follaron. Yo lo primero fue cuando te ponen eso de que son cuarentena, ¿no? Que 38 horas creo que fue. Y estuve me tocó pues en la celda con un chico americano, o sea, peruano. Y pues, gracias a Dios era una persona más mayor que yo y me pudo explicar un poquito cómo iba la cosa. Claro. Y o sea, todo lo que no tienes que hacer, pero tampoco no me dio tiempo a explicar todo. No puedes absorber toda la información que te están dando porque no te quedas con todo. Como cuando me dieron los papeles de la información de ahí. Es que no estaba en... Pero ahora cuando entras no te coge una psicóloga, te estudia... Bueno, el psicólogo fue al cabo de 10 días, creo. ¿No en el primer día? No. ¿Cómo te meten? ¿En qué galería te meten entonces? A mí pues me metieron en el módulo 1 de toxicómanos. Yo le dije que fumaba porro, de que no podía dormir por la noche, de que tomaba un poco de cocaína y... Eso es la clasificación de presos. Si tú en la primera charla que hiciste era una psicóloga y es la que te clasifica para decir tú vas para porque antes no había clasificación de presos. Claro. Te metían y punto. No, yo cuando entré en ese módulo, claro, porque digo, por los porros y eso, pues vale, yo tengo que estar en este módulo. Aunque no sabía de que, en teoría, al ser primerizo, te tenían que mandar en otro módulo, no en ese. Pero eso es lo que me dijo mi amigo abogado cuando vino al cabo de unos días a verme, pero yo, ¿qué pasa? De que yo ya me había habituado. Cuando él me vino a ver, yo ya estaba habituado a mi módulo. Digo, ahora no me lleves a otro módulo. Cambio de celdas y eso es muy jodido dentro de una cárcel. Claro, yo nunca olvidaré el primer día. El primer día es... gracias a Dios, conozco a mucha gente. Y yo pensé, bueno, ¿no? Cuando bajas la primera vez al patio, digo, alguien tengo que conocer. ¿Y qué pasa? De que ahí es como un pueblecito. Claro, a la que bajan los nuevos, ya sabe todo el mundo... Ya saben que eres el nuevo y pues a tentarte y eso. Y yo, bueno, me consideraba como un cordero ahí, un corderito. Que yo aquí tengo que sobrevivir. A ver cómo sobrevivo yo aquí.
¿Y cómo sobrevivo 5 años que me están pidiendo? Claro, pero al menos los 9 meses que me pedían hasta espera del juicio. Pero Eso es es lo que, que... claro, Al decir que eras drogadicto, te meten en un módulo que ya hay Personas. que son drogadictas como tú, pero que son delincuentes de toda la vida, que son multireincidentes. No es un módulo bueno, porque si de verdad es que no ves, el sistema no va bien. El sistema no va bien, porque a una persona como tú no la pueden meter en un módulo 1 porque te pasa lo que te pasó. No, es que yo no, es que saltaba a la vista de que este chaval que hace aquí. Pero me di cuenta ahí de que ahí había mucha gente de que no le gustan los abusos, que son gente peligrosa que no les gusta de que otros abusen de los chavalillos. ¿Y qué pasa? De que, como antes quería decirte, de que el primer día de a ver si conocía a alguien. Claro, alguien tengo que conocer. El segundo día, gracias a Dios, me encontré a un amigo mío, un Conocido. Sí, un conocido del barrio. Ya me dijo, estate conmigo y yo te voy a enseñar con quién tienes que ir. Este conocido era delincuente habitual y respetado en la galería. Vale. No, Era tu protector. Claro, y ya me presentó a un grupo de gente con los que tenía que ir. Aparte con los de mi mesa, claro, cuando me adjudicaron mi mesa, son, entre comillas, los que hablo con ellos y en el patio pues hablaba. La mesa es la mesa del comedor, que ibas a comer siempre ahí. Al mismo asiento. Y qué pasa de que yo pues era un poco siempre dependiendo del chico y siempre ir detrás de él. Pero bueno, yo qué pasa de que lo que te digo, al ser un chaval, buen chaval, no le caía mal a nadie. Claro, y qué pasa de que en 3 o 4 días ya pues saludando a la gente, ya más o menos estaba... No, que ya más o menos situado. ¿Qué pasa? De que esto es una buena anécdota, de que la gente me veía un poco más contento. Yo me ponía a llorar, yo lloraba, iba por ahí llorando, comía, lloraba, me decían cualquier tontería, me ponía a reír. Bueno, porque tenías a tu amigo, porque el verte llorar, ahí solo hay lobos. Te dice, van a por ti, pero bueno, tuviste el apoyo de este amigo y luego el gran apoyo del abogado que te supo sacar en... Ahí está, sí. Sí que tenle en un altar. Y tanto, sí. Y aparte, mira cómo... ese es como el destino. El día que a mí me sacó de la cárcel, su mujer estaba dando a luz. Me dice, yo tendría que estar con mi mujer. Y mira dónde estoy. Te estoy sacando de... Claro, y esas son cosas que no... Cosas que ya te quedan de que dices, hostia, muy marcadas en la vida, de que sabes de que no va a haber una segunda oportunidad. Bueno, pues bueno, claro, yo mira, con el testimonio que has dado, espero que al menos primero hayas aprendido a reconocer a tus amigos y que sepas y que hayas aprendido que sí, esa cosica que hacías, pues mira dónde te puede llevar. O como él, que se le viene el mundo encima y aún... ¿Tuviste pensamientos de suicidio? No, yo no. Y mira que he tenido... Bueno, tuve un amigo de que, bueno, conoció el barrio, de que había estado en la cárcel y lo volvían a meter y se tiró por el balcón. Es que por eso me ha venido, ¿no? Que le pedían 3 años o 4 años. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que yo he pagado cárcel porque tenía mis delitos, pero pagar cárcel siendo inocente creo que me volvería loco. No sabría estar. Carlos, una cosa quiero que expliques a la cámara, para los que te están viendo. ¿Qué es la sensación, lo que has visto? ¿Qué peor imagen te has llevado de esos 15 días de la cárcel? ¿Qué te ha hecho más o repulsión o todo lo contrario, lo que te haya causado más impresión? Sinceramente, el miedo de compartir espacio con tantos delincuentes, bueno, asesinos, violadores y de todo. O sea, eso para mí es lo que más miedo me daba, de estar en medio con gentuza que yo no cuadraba ahí. Claro, es lo que tú decías, que un delincuente así bien puesto ya sabe a qué se expone. Bueno,
Te he traído aquí, aunque eres anónimo, pero siempre me gusta que, para terminar, os dejo hacerme una pregunta que queráis de mí. Me dice, ¿qué quieres saber de mí? Y yo te la respondo, como siempre, sin pelos en la lengua ni filtros en la cabeza. ¿Tú crees de que todas las personas que vas a poder entrevistar habrán recapacitado, algunos más, otros menos, de sus actos, de lo que han hecho? Bueno, vamos a ver, ya solo por el hecho de venir aquí, sé que sacan una reflexión. La recapacitación esa, o reflexión, ya por el venir a hablar conmigo, la saco seguro. Si luego ellos se van a cambiar de forma de vida, yo no espero, no soy Dios ni me creo nadie como con derecho de poder, toma, te doy la varita y lo único que espero es que reflexionéis y que reflexionen que todo acto que hagas tiene una consecuencia. Y según qué acto hagas, así será la consecuencia. Y aunque sea petar el clausor de una moto, que parece que no es nada, pero mira cómo con una cosa y con otra se va toda la mierda y vas para la cárcel. Y aún tuviste mucha suerte. Por eso mismo, porque no eras delincuente. Claro. Y ya te digo, y tuviste el abogado, una serie de circunstancias que gracias a todo aún tuviste suerte, ya te lo digo. Porque lo mismo que podían ser 15 días, te hubieras tirado 9 meses, un año y no sabes lo que te podría haber pasado. No en problema físico, sino que cambia tu forma de ser y ahora no harías lo que estarías haciendo. Entonces, bueno, chicos, yo os quería dar gracias al testimonio de Carlos. No todo el mundo se atreve a venir a decir esto, que lo ha pasado mal, que ha cometido errores. Creo que todos cometemos errores, pero tenemos que aprender de ellos. Y bueno, chavales, ya os lo he dicho antes, siempre os lo digo, no es de ser chulos ir a la cárcel, es de ser bobos, ¿vale? Así que me despido, no sin antes deciros que si queréis venir al programa del Barrio al Rojo, solo tenéis que escribir, bueno, aquí os saldrá un mail y haremos ahí un filtraje y vendréis aquí a charlar conmigo. Os espero. Muy buenas, chavalada, ¿cómo estamos? Yo dejo esto por aquí para no hacer ruido a los de sonido. Me quito las gafas para que me veáis y, por supuesto, la mascarilla. Ya sabéis dónde encontrarla, elmillonario.com. Bueno, hoy, sorpresa, ¿quién viene a estar conmigo aquí a charlar? Pues como es el programa 7,